No cuento esta historia por venganza. La cuento porque tengo 84 años y mi memoria está fallando. La cuento porque nadie más la va a contar por mí. La cuento porque tal vez tú, que me estás escuchando ahora, necesites saber que no estás solo. Me entregaron cuando tenía 9 años, a cambio de un caballo viejo que apenas podía caminar. Mi papá me miró esa mañana y me dijo que iba a viajar. Dijo que sería bueno para mí. Dijo que la familia que me recibiría tenía dinero, tenía comida, tenía una casa grande. Mintió. El hombre que vino a buscarme se llamaba Sebastián. Era flaco, con dientes podridos y olía a aguardiente incluso por la mañana. Puso mi pequeño bulto en el lomo del caballo y me dijo que subiera detrás de él. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi mamá. Si lo hubiera sabido, habría corrido, habría gritado. Me habría aferrado a sus faldas y no la habría soltado. Pero tenía 9 años. Confiaba. El viaje duró 3 días. Dormimos en el monte. Comimos harina con agua. El caballo era tan viejo que teníamos que parar cada rato. Sebastián se quejaba. Decía que el caballo no valía ni lo que había pagado. Decía que mi papá lo había engañado. Yo no entendía nada de eso. Solo sabía que tenía hambre. Solo sabía que quería volver a casa. Al tercer día llegamos a una hacienda grande. La casa era de ladrillo, con un porche al frente, con una cerca de madera pintada de blanco. Era bonita. Por un momento pensé que mi papá había dicho la verdad. Pensé que sería bueno para mí. La dueña de la casa se llamaba Juana. Era gorda. Usaba un vestido negro. Tenía el pelo recogido en un moño apretado. Me miró de arriba abajo como quien mira a un animal en el corral. Me tocó los brazos. Me abrió la boca para verme los dientes. Puso cara de disgusto. «Es muy flaca», dijo a Sebastián, «y muy pequeña para lo que necesito. Pero es lista», respondió él. «Y crecerá. En 2 años estará como la quieres». Hablaban de mí como si no estuviera allí, como si fuera un saco de maíz, un animal, una cosa. Doña Juana sacó unas monedas del bolsillo del delantal y se las dio a Sebastián. Él las tomó, montó el caballo viejo y se fue. No miró atrás, no dijo adiós, no dijo buena suerte, nada. Me quedé parada en medio del patio, sosteniendo mi bultito, viendo a ese hombre desaparecer por el camino. Fue cuando entendí. Mi papá no me había mandado a viajar. Mi papá me había vendido, como se vende un cerdo, como se vende una gallina. «Ven aquí», dijo doña Juana. Su voz era áspera. «Te voy a mostrar dónde vas a dormir y te voy a explicar las reglas». Me llevó a un cuartito en la parte trasera de la casa. No tenía ventana. Había una cama de paja, un balde para las necesidades y nada más. Olía a moho, olía a tristeza. «Te vas a levantar cuando cante el gallo», dijo. «Vas a encender el fuego, hacer el café, ordeñar la vaca, alimentar a los cerdos, barrer toda la casa, lavar la ropa, preparar el almuerzo, lavar los platos, y solo entonces vas a comer. Si lo haces todo bien, tendrás cena. Si no, te vas a dormir con hambre». Yo era una niña. Tenía 9 años. Apenas sabía cocinar un huevo. Pero no podía decir nada. No podía llorar. No podía quejarme. Y otra cosa continuó. «Aquí no tienes nombre. Eres solo niña. ¿Entendiste?» Asentí con la cabeza. Pero por dentro estaba gritando. Por dentro estaba muriendo. Esa primera noche, acostada en ese cuartito oscuro, lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Llamé a mi mamá en voz baja para que nadie me oyera. Llamé a mi papá. Llamé a Dios. Nadie respondió. Fue allí, en ese suelo frío, cuando entendí que estaba sola en el mundo, que nadie vendría a salvarme, que si quería sobrevivir, tendría que aprender a arreglármela sola. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes lo que es sentir abandono, porque conoces ese dolor que parece que te va a matar, pero no te mata. Sigues vivo, sigues luchando, aunque no quieras. El primer mes fue el más duro. Me despertaba en la oscuridad, cuando cantaba el gallo, y empezaba a trabajar. Manos pequeñas intentando encender fuego con ramas húmedas. Dedos temblorosos intentando ordeñar una vaca brava que me daba coces. Brazos débiles cargando baldes de agua que pesaban más que yo. Todo dolía.
La espalda dolía por cargar peso. Las manos dolían por frotar ropa en la piedra. Las rodillas dolían por arrodillarme para barrer bajo la cama. Pero lo que más dolía era el corazón. Dolía por la nostalgia. Dolía por la soledad. Dolía por entender que a nadie le importaba si yo sufría. Doña Juana no tenía paciencia. Si rompía un plato, me daba una bofetada. Si el arroz quedaba pegajoso, me quedaba sin almuerzo. Si me demoraba en algo, gritaba que era estúpida, inútil, que no valía ni lo que había costado. Tu familia se deshizo de ti porque no servías para nada, decía. Y yo voy a tener que enseñarte a servir. Lloraba escondida. Lloraba en el cuartito. Lloraba cuando iba por leña al monte. Lloraba cuando nadie me veía. Porque si ella me veía llorando, decía que era débil. Decía que los llorones no sirven para trabajar. Pero estaba aprendiendo. Aprendía que las lágrimas no cambian nada. Aprendía que el mundo no se detiene porque estás sufriendo. Aprendía que o me volvía fuerte o moría allí mismo. Había otros empleados en la hacienda. Estaba Juan, que cuidaba el ganado. Estaba Rosa, que ayudaba en la cocina cuando había visitas. Estaba Pedro, que trabajaba con los caballos. Pero nadie hablaba conmigo. Nadie me miraba a los ojos. Era como si fuera invisible. Un día Rosa me llamó a un rincón y me dijo en voz baja: «Niña, tienes que tener cuidado. Doña Juana ya despidió a 3 como tú. Una huyó, otra murió de fiebre. Y la otra... Mejor ni hablar de lo que le pasó». Pregunté qué había pasado con la tercera. Rosa miró a los lados, se acercó más y susurró: «El hijo de Doña Juana vuelve de la capital el próximo mes. Le gusta jugar con las niñas que trabajan aquí. Y cuando se cansa del juego, la niña desaparece. ¿Entendiste?» No entendí del todo. Tenía 9 años, pero el miedo en la voz de Rosa me hizo entender que era algo malo, muy malo. «¿Qué hago?», pregunté. «Aprende a volverte invisible», dijo. «Y si no puedes volverte invisible, aprende a correr». Esa noche pensé en huir. Pensé en tomar mi bultito y salir corriendo en la madrugada. Pero, ¿hacia dónde? No sabía cómo volver a casa. No sabía dónde estaba. No conocía a nadie. Y si me encontraban, sería peor. Decidí que iba a volverme invisible. Haría mi trabajo sin hacer ruido. Pasaría por las habitaciones como un fantasma. Hablaría solo cuando me preguntaran algo. Sobreviviría como un animal del monte que se esconde para no ser cazado. Los días pasaron. Me estaba volviendo más fuerte, más lista. Sabía dónde pisaba más fuerte Doña Juana cuando estaba enojada. Sabía a qué horas iba a su cuarto a descansar. Sabía cuándo podía tomar una fruta de más en el huerto, sin que ella lo notara. Pero también me estaba volviendo más triste. Por las noches, en mi cuartito, contaba con los dedos cuántos días habían pasado desde que salí de casa. Ya eran 2 meses. ¿Mi mamá me extrañaba? ¿Mi papá se arrepentía de haberme vendido? ¿Mis hermanos preguntaban por mí? Probablemente no. Si preguntaran, si les importara, ya habrían venido a buscarme. Ya habrían enviado una carta. Ya habrían dado señales de vida. Pero no habían enviado nada. Nadie había enviado nada. Era como si nunca hubiera existido. Un día, mientras barría el porche, escuché a Doña Juana hablando con una vecina. Hablaban de mí sin saber que yo estaba allí. «¿Y cómo está la niña nueva?», preguntó la vecina. «Sirve», respondió Doña Juana. «Trabaja mucho, no se queja, come poco. Mejor que la anterior». «¿Y qué pasó con la anterior?». Doña Juana bajó la voz. «Mi hijo llegó de la capital en marzo. Ya sabes cómo es. La niña intentó huir, pero él la trajo de vuelta. Después de eso se puso rara. No hablaba, no comía bien. Un día amaneció muerta». «¿Muerta cómo?». «No sé. El doctor dijo que fue el corazón. Pero yo creo que fue por tristeza. Mi escoba dejó de moverse. Mi corazón dejó de latir. La niña anterior había muerto. De tristeza. O de algo peor que no querían mencionar. Y el hijo de Doña Juana iba a volver. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad pensando en la niña que había muerto. ¿Tendría mi edad? ¿También la habrían vendido? ¿También habría llamado a su mamá cuando nadie la veía? ¿Y me pasaría lo mismo a mí? No, no me pasaría.
porque no iba a permitirlo. Iba a aprender a correr, a esconderme, a sobrevivir, porque aunque era solo una niña, aunque estaba sola en el mundo, aunque a nadie le importara si vivía o moría, yo quería vivir. Quería vivir para un día contar esta historia. 3 semanas después, llegó la noticia que más temía. El hijo de doña Juana regresaba de la capital. Ella se puso toda emocionada. Mandó matar 2 gallinas, mandó limpiar la casa de arriba abajo, lavar las cortinas, encerar el piso, poner flores en los jarrones. «Mi Carlitos vuelve hoy», dijo para que todos la oyeran. «Formado doctor, importante. Va a tomar las riendas de los negocios de su papá que murió. Carlitos. Ese era su nombre». Rosa me encontró mientras colgaba la ropa y me llevó detrás de la casa. «Llega hoy», dijo en voz baja. «¿Recuerdas lo que te dije?» «Sí». «Entonces escucha bien. Esta noche no vas a dormir en tu cuarto. Vas a dormir en el gallinero. Mañana temprano te aseguras de mantenerte lejos de él. Si pregunta por ti, diré que estás enferma. ¿Entendiste?» Asentí, pero tenía mucho miedo. Nunca había dormido en el gallinero. Había ratas, había serpientes, pero era mejor que enfrentar lo que Rosa no podía ni explicar bien. Por la tarde llegó una carreta bonita tirada por 2 caballos. Un hombre bajó. Era alto, con bigote, vestido de ciudad. Doña Juana corrió a abrazarlo. «¡Hijo mío!», gritó. «¡Qué guapo estás! ¡Qué importante!». Carlitos sonrió. Tenía dientes blancos, brillantes, pero cuando me miró, mientras regaba las plantas en el porche, sus ojos cambiaron. Eran como los ojos de un gato cuando ve un ratón, como los ojos de un halcón cuando ve un pollito. «¿Quién es esa?», preguntó a su mamá, sin quitarme la mirada. «Es la nueva niña que ayuda con los quehaceres. Trabajadora, obediente. Te va a gustar». «Seguro que sí», dijo, y volvió a sonreír. Pero no era una sonrisa buena. Era una sonrisa que me dio escalofríos. Esa noche, después de la cena, después de lavar todos los platos, después de guardar todo en su lugar, salí despacito por la puerta trasera y fui al gallinero. Las gallinas se alborotaron al principio, pero luego se acostumbraron. Hice una camita con unos sacos viejos que encontré en un rincón y me acosté allí. Hacía frío. Estaba oscuro. Olía a estiércol de gallina, pero me sentía más segura ahí que en mi cuartito. De madrugada me despertó un ruido. Alguien estaba abriendo la puerta de mi cuarto. Escuché pasos. Escuché la voz de Carlitos. «¿Dónde está la niña?». Lo escuché revolver mis cosas. Lo escuché salir del cuarto y buscar en otros lugares. Mi corazón latía tan fuerte que temía que las gallinas lo oyeran. Por la mañana regresé a la casa como si nada hubiera pasado. Doña Juana estaba en la cocina preparando café. «¿Dónde estabas?», preguntó sospechando. «Me desperté temprano y fui a ordeñar la vaca». Mentí. Me miró con cara de mala, pero no dijo nada. Carlitos apareció en la cocina todavía en ropa de dormir. «Mamá, ¿dónde está la niña que estaba aquí ayer?». «Está aquí», dijo doña Juana señalándome. «¿Por qué?». «Porque anoche fui a su cuarto y no estaba». Sentí la sangre helarse. Doña Juana me miró con furia. «¿Dónde estabas anoche?». Pensé rápido. Si decía la verdad, sabría que Rosa me había advertido. Rosa sería despedida. O algo peor. «Estaba en mi cuarto, señor», dije mirando a Carlitos. «Durmiendo». «No estabas», dijo él. «Busqué por todos lados». «Entonces no buscó bien», dije. Y al instante me arrepentí. Una niña no debía responderle a un adulto. Una niña no debía contradecir al patrón. El bofetón vino rápido. Doña Juana me golpeó la cara con tanta fuerza que caí al suelo. «¡Atrevida!», gritó. «¡Mentirosa! ¿Dónde estabas?». Me levanté despacio. La mejilla me ardía. Mi orgullo ardía más. «Estaba en mi cuarto», repetí. Si no me encontró, es porque no buscó bien. Carlitos sonrió. No una sonrisa de enojo. Una sonrisa divertida. «Esta tiene agallas», le dijo a su mamá. «Me gusta eso». Doña Juana se quedó desconcertada. No sabía si seguir golpeándome o parar porque a su hijo le gustaba mi respuesta. «Carlitos, esta niña necesita aprender a respetar». «Aprenderá», dijo él.
todavía mirándome de esa forma extraña. Yo le enseñaré. Pasé el resto del día con miedo. Miedo de lo que él me enseñaría. Miedo de cómo me lo enseñaría. Miedo de cuándo me lo enseñaría. Rosa me encontró mientras lavaba ropa en el arroyo. «¿Qué pasó con tu cara?», le conté. Rosa negó con la cabeza. «Fuiste tonta al responderle. Ahora le interesaste. Cuando un hombre como él se interesa por una niña como tú, no es algo bueno. ¿Qué hago? Hoy no vuelves a la casa. Hoy te vas de aquí». «¿Cómo?». «Hay una familia de gitanos acampada al otro lado del río. Se van mañana temprano. Si llegas esta noche y les pides que te lleven, tal vez acepten. ¿Y si no quieren? Entonces sigues corriendo. A donde puedas. Porque si te quedas aquí, lo que te va a pasar es peor que morir». Rosa me dio un pedazo de pan, me mostró dónde estaba el río, me dijo que esperara a que todos durmieran antes de salir. «Y Rosa», dije. «Gracias». «No hay de qué, niña. Todos merecen una oportunidad de ser libres». Esa noche esperé a que todos durmieran. Esperé hasta que no se oyera ningún ruido en la casa. Tomé mi bultito, el pedazo de pan que Rosa me había dado, y salí despacito por la puerta trasera. La luna estaba llena. El camino estaba claro. Podía ver dónde pisaba. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Atrás dejaba a Carlitos, a doña Juana, ese cuartito sin ventana, esa vida que no era vida. Delante estaba lo desconocido. Estaba el miedo. Estaba la incertidumbre. Pero también estaba la libertad. Aunque no sabía qué encontraría más adelante, aunque no sabía si los gitanos me aceptarían, aunque no sabía si lograría sobrevivir, una cosa sí sabía. Era mejor morir libre que vivir como esclava. Llegué al campamento de los gitanos cuando aún estaba oscuro. Eran 3 carretas, algunos caballos, una fogata casi apagada. Todos dormían. Me quedé parada, con miedo de acercarme, pero con más miedo aún de volver. El bultito pesaba en mi brazo. El pedazo de pan estaba aplastado en mi bolsillo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Un perro comenzó a ladrar. Una mujer salió de una de las carretas. Era joven, con cabello largo y negro, con una falda colorida. Me miró desde lejos. «¿Quién eres?», preguntó. No soy nadie», dije. «Necesito irme de aquí. Por favor». «¿Irte a dónde?» «A cualquier lugar que no sea aquí». La mujer se acercó. Vio mi cara hinchada donde doña Juana me había golpeado. Vio mi ropa rota. Vio mi desesperación. «¿De dónde escapaste?» «De la hacienda de doña Juana». «Ah», dijo, y por su tono parecía que conocía la fama de ese lugar. «¿Cuántos años tienes?» 9. «¿9?», repitió. Negó con la cabeza. «Dios mío, ¿qué te hicieron?». No pude responder. Si empezaba a contar, lloraría. Si lloraba, pensaría que era débil. Si pensaba que era débil, no me llevaría con ellos. «Escucha», dijo. «Nos vamos de aquí cuando salga el sol. Si quieres venir con nosotros, tendrás que trabajar. Ayudar con los niños, con la comida, con las carretas. Y tendrás que aguantar las bromas de los hombres, porque no quieren extraños. ¿Puedes con eso?». «Puedo». «¿Y si alguien viene a buscarte? ¿Si aparece la policía? ¿Si aparecen los patrones? Diré que vine por mi cuenta, que ustedes no saben nada». Me miró por un buen rato. Estaba decidiendo si confiaba en mí o no. «¿Cómo te llamas?». Pensé en decir mi nombre verdadero, pero doña Juana había dicho que allí no tenía nombre, que solo era niña. Tal vez era mejor seguir sin nombre. Más fácil de olvidar, más fácil de desaparecer. «Llámame como quieras», dije. «Entonces te llamaré Coraje, porque solo alguien con mucho coraje huye de casa a los 9 años en medio de la noche». Coraje. Me gustó el nombre. Era un nombre fuerte. Un nombre que no me recordaba a casa, a familia, a cosas que dolían al recordar. «Soy Cefa», dijo, «y acabas de entrar a la familia más loca que existe. Espero que estés preparada». Cuando salió el sol, el campamento se convirtió en un caos. Todos gritando, empacando cosas, atando carretas, montando caballos. Eran unas 15 personas. Hombres, mujeres, niños, todos morenos, todos hablando fuerte, todos riendo de cosas que yo no entendía.
Me dieron un lugar en una carreta junto con 3 niños pequeños. Mi trabajo era cuidar que no se cayeran, darles comida cuando pidieran, cantar cuando se cansaran del viaje. Fue la primera vez en mi vida que alguien me dio un trabajo que no dolía, un trabajo que era lindo de hacer. Los niños eran divertidos, hacían preguntas sobre todo. Querían saber por qué el cielo era azul, por qué los caballos tenían 4 patas, por qué yo no tenía familia. «Todos tienen familia», dijo la mayor, que se llamaba Carmina. «¿Dónde está la tuya?» «Se perdió en el camino», dije. «¿Cómo que se perdió? A veces uno pierde cosas, pierde dinero, pierde llaves, pierde familia. ¿Y no estás triste?» Pensé en la respuesta. Sí estaba triste, pero también estaba aliviada. Sí tenía miedo, pero también estaba curiosa por saber qué pasaría ahora. «Un poco», dije. «Pero ustedes me están haciendo estar menos triste». Carmina sonrió. «Entonces ahora eres de nuestra familia. Y nuestra familia nunca pierde a nadie». Viajamos durante 2 semanas. Paramos en pueblos pequeños donde los gitanos vendían ollas, telas, caballos. Hacían shows con música y baile. Leían la suerte de la gente en las plazas. Aprendí muchas cosas. Aprendí que la familia no es solo la que comparte la sangre. Aprendí que el hogar es donde uno se siente seguro, no donde nació. Aprendí que el mundo es mucho más grande de lo que imaginaba. Pero también aprendí que nada dura para siempre. En un pueblo llamado San Juan de la Barra, un hombre llegó al campamento. Era de la policía. Dijo que buscaba a una niña fugitiva. Dijo que los patrones ofrecían una recompensa por ella. «¿Qué clase de niña?», preguntó Cefa. 9 años, flaca, pelo castaño, descarada. Escapó de una hacienda hace 3 semanas. Estaba escondida detrás de una carreta, pero podía escuchar todo. Mi corazón se aceleró. Habían venido por mí. Querían llevarme de vuelta. «No hemos visto a ninguna niña así», mintió Cefa. «Pero si la vemos, avisamos». «Más les vale avisar», dijo el policía, «porque el que ayuda a un fugitivo también va preso». Cuando se fue, Cefa me encontró detrás de la carreta. «Vinieron por ti», dijo, «y seguirán buscando. No es seguro que te quedes con nosotros». «Lo sé. Hay una monja aquí en el pueblo, hermana Concepción. Cuida a niñas que no tienen a dónde ir. Puedo llevarte con ella. ¿Y si me entrega a la policía?» «No lo hará. Es buena gente. Y ustedes los católicos se ayudan, ¿no?» No sabía si era católica. No sabía si era nada. Pero no tenía opción. Esa noche Cefa me llevó a un convento en las afueras del pueblo. Era un edificio grande, con muros altos, con una cruz en el tejado. Parecía un lugar seguro. Hermana Concepción era una mujer pequeña, con el pelo cubierto, vestida de negro. Tenía ojos amables y voz suave. «¿Cómo te llamas, hija?» «Coraje». «¿Coraje? Qué nombre tan bonito. ¿Y por qué necesitas ayuda?» Le conté mi historia. Le conté de mi papá que me vendió, de doña Juana que me golpeaba, de Carlitos que quería hacerme daño, de mi huida en medio de la noche. Hermana Concepción escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, pero tendrás que ayudar con las tareas del convento. Y tendrás que estudiar. ¿Sabes leer? No. Entonces aprenderás. Una niña valiente como tú necesita saber leer». Así fue como, a los 9 años, fui a vivir a un convento. No por religión, no por vocación, sino por necesidad. Y fue allí donde aprendí lo más importante de mi vida. Aprendí que era inteligente, que valía más que un caballo viejo. En el convento éramos 12 niñas, todas con historias parecidas a la mía, todas sin familia, sin hogar, sin nadie en el mundo que se preocupara si vivíamos o moríamos. Pero allí era diferente. Las monjas no golpeaban, no gritaban, no nos llamaban inútiles ni tontas. Enseñaban a leer, a escribir, a hacer cuentas. Enseñaban a cocinar, a coser, a cuidar un huerto. Enseñaban cosas que servirían para toda la vida. Hermana Concepción se convirtió en mi maestra particular. Dijo que yo aprendía rápido, que era lista, que podía llegar lejos si quería. «¿Lejos a dónde?», pregunté. «A donde tú quieras», dijo.
El mundo es grande, Coraje, y una mujer que sabe leer y escribir puede elegir su propio destino. Me gustaba esa idea, la idea de elegir. Toda mi vida, hasta entonces, otros habían elegido por mí. Mi papá eligió venderme. Sebastián eligió llevarme a esa hacienda. Doña Juana eligió maltratarme. Carlitos eligió perseguirme. Ahora quería elegir. Quería elegir dónde vivir, cómo vivir, con quién estar. Pasé 3 años en el convento. 3 años aprendiendo, creciendo, volviéndome persona. Aprendí a leer tan bien que me convertí en maestra de las niñas más pequeñas. Aprendí a escribir cartas bonitas que las monjas enviaban a otras ciudades. Aprendí a hacer cuentas de cabeza más rápido que cualquier adulto. Pero, sobre todo, aprendí que no era una cosa. No era un objeto que se compra y se vende. Era una persona que pensaba, que sentía, que soñaba, y soñaba con salir de allí algún día. Soñaba con conocer ciudades grandes, con tener casa propia, con no depender nunca más de la bondad de otros para sobrevivir. Cuando cumplí 12 años, hermana Concepción me llamó para hablar. Coraje, ya estás volviéndote señorita. Pronto tendrás que decidir qué quieres hacer con tu vida. ¿Qué opciones tengo? Puedes quedarte aquí y hacerte monja. Puedes casarte con algún muchacho del pueblo. O puedes ir a trabajar a una casa de familia como institutriz. Ninguna de las opciones me entusiasmaba. Hacerse monja significaba no salir nunca de allí. Casarse significaba depender de un marido. Trabajar en una casa de familia... Bueno, ya sabía cómo terminaba eso. ¿Y si quiero hacer otra cosa? ¿Qué otra cosa? No sé aún, pero algo diferente. Algo que nadie haya hecho. Hermana Concepción sonrió. Siempre fuiste soñadora, Coraje. Pero los sueños no llenan la barriga. Una mujer necesita ser práctica. Tal vez tenía razón. Tal vez era demasiado soñadora. Pero en esos 3 años había aprendido algo. Quien no sueña, no sale del lugar. Quien no imagina una vida mejor, se queda toda la vida en la misma vida mala. Fue cuando llegó una noticia que lo cambió todo. Una monja de otro convento vino de visita y trajo historias de la capital. Dijo que allí había fábricas donde las mujeres trabajaban y ganaban su propio dinero. Dijo que había escuelas donde cualquiera podía estudiar, incluso mujeres. Dijo que había oportunidades para quienes tuvieran el valor de intentarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé imaginando cómo sería vivir en una ciudad grande, cómo sería trabajar en una fábrica, cómo sería ganar mi propio dinero y no depender de nadie. A la mañana siguiente busqué a hermana Concepción. Quiero ir a la capital. ¿Ir a hacer qué? ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Vivir? Coraje. Tienes 12 años. Todavía eres una niña. No soy niña, dije. Niña es quien nunca ha trabajado, nunca ha sufrido, nunca ha tenido que arreglársela sola. Yo trabajo desde los 9 años. Sé cuidarme. Hermana Concepción suspiró. ¿Y cómo piensas llegar allá? ¿Con qué dinero? ¿Dónde vas a vivir? No tenía respuesta para esas preguntas, pero tenía algo más fuerte que cualquier respuesta. Tenía ganas. Hermana, usted misma dijo que una mujer que sabe leer y escribir puede elegir su destino. Yo sé leer, sé escribir. Ahora quiero elegir. Me miró por un buen rato. Estaba pensando si era una locura dejarme ir o una locura impedírmelo. Si te ayudo a ir, dijo finalmente, ¿prometes que te cuidarás? ¿Que escribirás cartas contándome cómo estás? ¿Que buscarás una iglesia si necesitas ayuda? Lo prometo. Y si la vida se pone muy difícil, ¿prometes que regresarás aquí? Lo prometo. Era mentira. Sabía que era mentira. Si salía de allí, no volvería nunca. No porque no quisiera al convento o a las monjas, sino porque volver significaba aceptar que no era lo suficientemente fuerte para vivir en el mundo de afuera, y necesitaba demostrarme a mí misma que era lo suficientemente fuerte. Hermana Concepción me dio dinero para el pasaje del tren. Me dio una carta de recomendación para una monja que conocía en la capital. Me dio consejos sobre cómo comportarme en una ciudad grande. Recuerda, dijo cuando estaba subiendo al tren, eres inteligente, eres trabajadora, eres valiente.
No dejes que nadie te convenza de lo contrario. El tren pitó. Las ruedas comenzaron a girar. Por la ventana vi a hermana Concepción despidiéndose con la mano. Vi el convento haciéndose pequeño. Vi mi vida de niña quedándose atrás. Tenía 12 años. Estaba sola en el mundo otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez había elegido estar sola. Esta vez sabía leer, escribir, hacer cuentas. Sabía que era inteligente. Sabía que era valiente. Esta vez no estaba huyendo de algo. Estaba corriendo hacia algo. Y lo primero que iba a perseguir era una vida que valiera la pena vivir. Una vida donde nadie nunca más me vendería por un caballo viejo. La capital era más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Casas de 3 pisos, calles anchas, carretas tiradas por caballos bonitos, gente bien vestida caminando con prisa para todos lados. Y ruido, mucho ruido. Vendedores gritando, caballos relinchando, ruedas golpeando las piedras de la calle, personas hablando alto. Me quedé parada en la estación del tren por un rato, solo mirando, intentando entender cómo funcionaba ese mundo, intentando decidir hacia dónde ir. La carta de recomendación de hermana Concepción era para una monja llamada hermana Benedicta, que cuidaba un orfanato en las afueras de la ciudad. Le pregunté a un vendedor de periódicos cómo llegar allí. «Es lejos», dijo. «Tendrás que tomar el tranvía». El tranvía era algo que nunca había visto. Una carreta grande tirada por mulas que llevaba a mucha gente a la vez. Pagué el pasaje y me senté en un banco de madera junto a obreros, empleadas domésticas, comerciantes. Todos parecían saber exactamente a dónde iban. Todos parecían tener un lugar en el mundo. Solo yo estaba perdida. El orfanato estaba en una calle de tierra, entre casas sencillas y pequeñas. Era un edificio viejo, necesitado de pintura, pero limpio y organizado. Hermana Benedicta era diferente de hermana Concepción. Era más joven, más inquieta. Hablaba más fuerte. Cuando leyó la carta de recomendación dijo: «Entonces tú eres la niña valiente de la que habló Concepción. Bueno, aquí vas a necesitar todo el coraje que tienes. Y un poco más». El orfanato tenía 40 niños, desde bebés hasta adolescentes, todos huérfanos, abandonados, perdidos. Como yo, mi trabajo era ayudar a cuidar a los pequeños, bañarlos, darles comida, enseñarles las primeras letras, contarles historias antes de dormir. Era un trabajo bueno. Los niños me querían porque tenía paciencia, porque entendía lo que era no tener a nadie en el mundo, porque sabía que un abrazo a veces vale más que comida. Pero lo que más me gustaba eran las tardes de los jueves, cuando hermana Benedicta me llevaba a la ciudad a entregar donaciones y recoger provisiones. En esas salidas veía cómo funcionaba el mundo. Veía mujeres trabajando en fábricas de telas. Veía otras vendiendo comida en la calle. Veía otras más trabajando en casas de ricos como cocineras, lavanderas, mucamas. «Hermana», pregunté un día, «¿cómo se hace para conseguir trabajo en una fábrica? ¿Por qué quieres saber?» «Porque quiero trabajar en una fábrica». «Coraje, tienes 12 años. En las fábricas solo trabajan los mayores de 14. ¿Y cuando cumpla 14? Cuando cumplas 14, hablamos». Pero no quería esperar hasta los 14. 2 años eran una eternidad, y ya había aprendido que quien espera demasiado pierde las oportunidades. Empecé a fijarme en las mujeres que trabajaban en las fábricas. Observaba cómo se vestían, cómo hablaban, cómo caminaban. La mayoría parecía cansada, pero tenían algo que yo quería: independencia. Ganaban su propio dinero, pagaban su propia casa, decidían su propia vida. Un día, mientras estaba en la calle con hermana Benedicta, vi una multitud frente a una fábrica de telas. Las mujeres gritaban, hacían carteles, protestaban por algo. «¿Qué está pasando?», le pregunté a una mujer que pasaba. «Están en huelga», dijo. «Quieren aumento de sueldo y menos horas de trabajo». «¿Y pueden hacer eso?». «Pueden, pero arriesgan perder el empleo». Eso me impresionó. Las mujeres tenían el valor de pelear por lo que querían. Tenían el valor de arriesgar el trabajo para tener una vida mejor. Esa noche, en el orfanato, me quedé pensando en la huelga, pensando en las mujeres valientes que no aceptaban cualquier cosa,
que luchaban. Y decidí que yo también iba a luchar. Iba a luchar para conseguir trabajo en una fábrica antes de los 14 años. Iba a luchar para ganar mi propio dinero. Iba a luchar para tener mi propia casa. La semana siguiente, cuando hermana Benedicta no estaba mirando, salí del orfanato y fui a la fábrica de telas donde había sido la huelga. En la puerta había un hombre de traje oscuro, hablando con algunas mujeres. Era el encargado. Esperé a que las mujeres se fueran y me acerqué a él. «Señor, ¿está necesitando gente para trabajar?» Me miró de arriba abajo. «¿Cuántos años tienes?» «14». Mentí. «¿14? Pareces más joven. Soy pequeña, pero soy fuerte. Y sé leer y escribir». «¿Sabes leer y escribir?», preguntó sorprendido. «¿Dónde aprendiste?» «En el convento». «¿Y qué tipo de trabajo quieres?» «Cualquiera. Solo quiero trabajar». El hombre pensó un momento. Luego dijo: «Vuelve el lunes por la mañana temprano. Si aún necesito gente, hablamos». Volví al orfanato corriendo. No le conté nada a hermana Benedicta. No le conté a nadie. Pero por dentro estaba explotando de felicidad. Tal vez conseguiría trabajo en la fábrica. Tal vez daría el primer paso hacia la vida que quería. El lunes me levanté más temprano que todos. Salí del orfanato antes del desayuno y corrí a la fábrica. El encargado estaba allí. Cuando me vio dijo: «Volviste. Eso es buena señal. ¿Significa que hay trabajo para mí? Significa que eres persistente. Y me gusta la gente persistente». Me llevó dentro de la fábrica. Era un galpón enorme, lleno de máquinas ruidosas, lleno de mujeres trabajando. El aire estaba caliente y olía a aceite. «Tu trabajo será llevar los fardos de tela de un lado a otro», explicó. «Es pesado, es cansado, pero paga». «¿Cuánto paga?» «2.000 reales por semana». «2.000 reales». Era más dinero del que había visto junto en mi vida. «Acepto», dije de inmediato. «Óptimo. Empiezas hoy. El horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados hasta el mediodía. Domingos libres. 12 horas al día, 6 días a la semana, cargando peso. Era mucho. Era pesado. Era agotador. Pero era mío. Era mi primer empleo de verdad. Mi primer dinero de verdad. Mi primer paso hacia la libertad de verdad. Y lo iba a dar aunque me matara. Trabajar en la fábrica era más difícil de lo que imaginaba. Los fardos de tela pesaban casi tanto como yo. La espalda me dolía tanto que a veces no podía dormir por las noches. Mis manos se llenaron de callos en una semana. Pero aguantaba. Aguantaba porque cada día de trabajo me acercaba más a mi libertad. Aguantaba porque al final de la semana recibiría 2.000 reales que eran solo míos. El problema fue que hermana Benedicta descubrió dónde estaba. El jueves apareció en la fábrica a media tarde. Estaba roja de enojo. «Coraje. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Trabajando». «¿Trabajando? Tienes 12 años. Deberías estar en el orfanato estudiando, no aquí matándote». El encargado vino a ver qué pasaba. Cuando supo mi edad verdadera, se puso furioso. «Me mentiste», dijo. «Dijiste que tenías 14 años. Mentí porque necesito trabajar. No importa. Menores de 14 no pueden trabajar aquí. Estás despedida». Mi mundo se derrumbó. 4 días de trabajo perdidos. 4 días de dolor de espalda para nada. El dinero que iba a recibir al final de la semana se esfumó. Hermana Benedicta me llevó de vuelta al orfanato jalándome del brazo. En el camino habló sin parar. «¿Estás loca? Podrías haberte lastimado. Podría haberte pasado algo terrible. ¿Por qué no me contaste que querías trabajar? ¿Por qué mentiste? Porque no me ibas a dejar». «Claro que no te iba a dejar. Eres una niña». «No soy niña», grité. «Niña es quien nunca ha trabajado. Niña es quien nunca ha sufrido. Niña es quien nunca ha tenido que arreglársela sola. Yo no soy niña desde hace mucho tiempo». Hermana Benedicta dejó de caminar. Me miró con una expresión que nunca había visto. Era una mezcla de tristeza, preocupación y comprensión. «Coraje», dijo más bajo. «Entiendo que quieras ser independiente. Entiendo que tengas prisa por crecer. Pero necesitas confiar en mí. Necesitas contarme las cosas. Podemos encontrar una manera mejor de ayudarte». «¿Qué manera?»
No lo sé aún, pero la encontraremos. De vuelta en el orfanato, hermana Benedicta me llamó a su oficina. Siéntate. Vamos a hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Tú quieres trabajar, ¿verdad? ¿Quieres ganar tu propio dinero? Sí. Entonces trabajarás aquí mismo. Me ayudarás con la contabilidad del orfanato. Escribirás cartas a los donadores. Darás clases a los niños más pequeños. Y te pagaré un sueldo. ¿Cuánto? 1.000 reales por semana. Era la mitad de lo que iba a ganar en la fábrica. Pero era mejor que nada. Y no tendría que mentir sobre mi edad, cargar peso o esconderme de nadie. Acepto, dije. Pero hay condiciones, continuó. Seguirás estudiando. 3 horas al día, todos los días. Aprenderás matemáticas avanzadas, geografía, historia y aprenderás francés. ¿Para qué francés? Porque una mujer que habla francés consigue mejores trabajos. Puede trabajar en casas de ricos como institutriz, en hoteles, en tiendas finas. Francés. Nunca lo había pensado. Pero si iba a ayudarme a tener una vida mejor, lo aprendería. Pasé los 2 años siguientes trabajando en el orfanato y estudiando. Aprendí matemáticas tan bien que hacía la contabilidad de cabeza. Aprendí geografía y descubrí que el mundo era mucho más grande de lo que imaginaba. Aprendí historia y entendí que siempre hubo personas como yo, personas que lucharon por una vida mejor. Y aprendí francés. No mucho, pero suficiente para conversar sobre cosas simples. Cuando cumplí 14 años, hermana Benedicta me llamó para otra conversación. Coraje. Ahora puedes elegir. Puedes seguir aquí en el orfanato, buscar trabajo en una fábrica o intentar conseguir empleo en una casa de familia. ¿Casa de familia como institutriz? Exacto. Hay una familia rica aquí en la ciudad que busca una joven instruida para cuidar a sus hijos y ayudar con la correspondencia. Pagan bien. Dan casa y comida. Y respetan a quienes trabajan para ellos. Casa de familia me recordaba a doña Juana. Me recordaba a Carlitos. Me daba miedo. ¿Cómo sabe que respetan? Porque conozco a la familia desde hace años. El señor Eduardo es abogado. Doña Elena es maestra. Tienen 2 hijos pequeños. Son buena gente. ¿Y si no lo son? Si no lo son, regresas aquí. Pero, coraje. Necesitas intentarlo. Necesitas salir de aquí algún día. Y esta puede ser una buena oportunidad. Tenía razón. Ya tenía 14 años. No podía quedarme en el orfanato para siempre. Y si quería tener una vida propia, casa propia, futuro propio, necesitaba empezar por algún lado. Está bien, dije. Lo intentaré. Óptimo. Quieren conocerte mañana por la tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en qué diría, cómo me vestiría, cómo me comportaría, pensando si funcionaría o si sería otra decepción. Pero una cosa sabía. No iba a mentir. No iba a fingir ser quien no era. Si me querían, sería por quien realmente era. Una niña de 14 años que sabía leer, escribir, hacer cuentas y hablar un poco de francés. Una niña que había aprendido a trabajar desde pequeña. Una niña que no tenía miedo de luchar por la vida que quería. Una niña llamada Coraje. La casa de la familia era la más bonita que había visto. 3 pisos, jardín al frente, portón de hierro forjado, ventanas con vitrales. Era el tipo de casa que solo veía de lejos cuando paseaba por la ciudad. Doña Elena me recibió en la sala. Era una señora elegante, con el pelo recogido en un moño, vestido azul marino, manos cuidadas. Pero tenía ojos amables y una sonrisa sincera. Siéntate, Coraje. ¡Qué nombre interesante! ¿Es tu nombre de bautismo? No, señora. Es el nombre que elegí para mí. ¿Lo elegiste? ¿Por qué? Le conté mi historia resumida. Dije que había sido abandonada de pequeña, que había vivido en un convento y un orfanato, que había aprendido a leer y escribir con las monjas. No hablé de ser vendida por mi papá. No hablé de doña Juana y Carlitos. No hablé de haber huido en medio de la noche. Algunas cosas eran demasiado dolorosas para contar. Algunas cosas no necesitaban ser contadas. ¿Y por qué quieres trabajar aquí?, preguntó. Porque necesito ganarme la vida, señora. Y porque hermana Benedicta dijo que usted y el señor son personas buenas. Espero que lo seamos.
dijo sonriendo. Te explicaré lo que necesitamos. Tenemos 2 hijos, Miguel de 8 años y Carmen de 6. Necesitan a alguien que les ayude con los estudios, que juegue con ellos, que los cuide cuando mi esposo y yo estemos ocupados. ¿Te sientes capaz? Sí, señora. Cuidé a muchos niños en el orfanato. ¿Y sabes escribir bien? A veces necesito ayuda con la correspondencia. Sí, señora. Y también sé un poco de francés. ¿Francés? Muy bien. Miguel está empezando a aprender francés. ¿Podrías ayudarlo? Hablamos por media hora más. Me hizo preguntas sobre cómo educaría a los niños, cómo reaccionaría en ciertas situaciones, qué tipo de disciplina consideraba adecuada. Me gustaron sus preguntas. Eran preguntas inteligentes. Preguntas de una madre que se preocupa por sus hijos. No preguntas de una patrona que solo quiere a alguien para el trabajo pesado. Bueno, Coraje, dijo al final. Me gustaste. Eres inteligente, educada. Pareces responsable. ¿Quieres intentarlo? Sí, señora. Perfecto. Vivirás aquí con nosotros. Hay un cuarto en el segundo piso solo para ti. Las comidas son con la familia. El sueldo es de 5.000 reales al mes, más ropa y zapatos cuando los necesites. 5.000 reales al mes. Era más de lo que ganaba en 5 semanas en el orfanato. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tal mañana? Así conoces a los niños y te instalas. Volví al orfanato volando. Le conté todo a hermana Benedicta, que se puso feliz y preocupada al mismo tiempo. Me alegra por ti, Coraje, pero prométeme que tendrás cuidado. Si algo no está bien, regresas aquí de inmediato. Lo prometo. Empaqué mis pocas cosas en un bulto y al día siguiente me mudé a la casa de doña Elena. El cuarto que me dieron era más grande que el cuartito donde dormía en la casa de doña Juana. Tenía una cama de verdad, no de paja. Tenía una ventana que daba al jardín. Tenía una cómoda pequeña para guardar ropa. Hasta había un espejito en la pared. Me miré en ese espejo y casi no me reconocí. La niña flaquita y asustada de 9 años se había convertido en una joven de 14, más fuerte, más segura de sí misma. Miguel y Carmen eran niños educados y cariñosos. Nada como los niños mimados que imaginaba que serían los hijos de ricos. Me trataban con respeto. Obedecían cuando les pedía algo. No hacían berrinches en la hora de los estudios. El señor Eduardo era abogado, como había dicho hermana Benedicta. Era un hombre serio pero amable, que llegaba tarde a casa y siempre preguntaba cómo había sido mi día, si los niños se portaban bien, si necesitaba algo. Por primera vez en la vida me sentí parte de una familia de verdad, no una familia perfecta, porque la familia perfecta no existe, pero una familia donde las personas se respetaban, se ayudaban, se preocupaban unas por otras. Doña Elena me enseñó cosas que ninguna monja me había enseñado. Me enseñó cómo vestirme elegante con poca ropa. Me enseñó cómo hablar con educación sin parecer falsa. Me enseñó cómo comportarme en diferentes situaciones sociales. Coraje, dijo un día. Eres una joven muy inteligente. Tienes un futuro por delante. Pero necesitas cuidarte. Necesitas estudiar siempre. Ahorrar dinero. Hacer planes para el futuro. ¿Qué tipo de planes? Piensa en qué quieres hacer en 5 años. ¿Seguir cuidando niños? ¿Abrir un negocio propio? ¿Casarte y formar una familia? Casarme nunca había pasado por mi cabeza. Hombre, para mí significaba peligro. Significaba Carlitos. Significaba miedo. Significaba perder la libertad que tanto había luchado por conseguir. No quiero casarme, dije. Quiero tener mi propio negocio. ¿Qué tipo de negocio? No sé aún, pero algo que sea solo mío, algo que nadie pueda quitarme. Doña Elena sonrió. Es una buena ambición, y eres capaz de lograrlo, pero necesitarás dinero para empezar. Fue cuando empecé a ahorrar de verdad. Cada mes, de los 5.000 reales que ganaba, guardaba 3.000. Vivía con 2.000, que ya era más de lo que mucha gente de mi edad tenía. En 2 años trabajando allí, logré ahorrar 72.000 reales. Era una fortuna para una niña de 16 años. Era dinero suficiente para empezar algo. El problema era que no sabía qué empezar. Fue cuando ocurrió algo que lo cambió todo.
Doña Elena enfermó. Nada grave, pero tuvo que quedarse en cama por unas semanas. El señor Eduardo estaba desesperado porque tenía una cena importante para los socios de su despacho y no sabía cómo organizarla. ¡Coraje!, me llamó doña Elena. ¿Podrías ayudarme a organizar esa cena? ¿Yo, señora? Tú sabes planear menús, sabes calcular cantidades, sabes organizar la casa. Y tienes buen gusto. Estoy segura de que puedes. Fue mi primer evento. 15 invitados, 5 platos, 3 meseros contratados. Organicé todo hasta el último detalle. Elegí las flores, arreglé la mesa, supervisé la cocina. La cena fue un éxito. Los invitados elogiaron todo. El señor Eduardo quedó tan satisfecho que me dio una gratificación extra. «¡Coraje!», dijo. «Tienes talento para esto. ¿Has pensado en trabajar organizando eventos?» No lo había pensado, pero esa noche, en mi cuarto, empecé a pensar. Organizar eventos, fiestas, cenas, bodas. Era un trabajo que requería inteligencia, organización, buen gusto. Era un trabajo que podía generar mucho dinero. Era un trabajo que podía ser mi propio negocio. Y tenía 72.000 reales ahorrados para empezar. Tal vez había llegado el momento de dar el siguiente paso. El paso que me llevaría de empleada a patrona. Me tomó 3 meses reunir el valor para hablar con doña Elena sobre mi plan. No porque le tuviera miedo, sino porque temía estar soñando demasiado alto. ¿Una niña huérfana de 16 años queriendo abrir su propio negocio? ¿Quién creería en eso? Pero doña Elena creyó. «Es una idea excelente, Coraje. Tienes todo lo que necesitas. Eres organizada, tienes buen gusto, sabes tratar con la gente, sabes hacer cuentas. Y yo puedo ayudarte con los primeros clientes». «¿Cómo así?» «Conozco a muchas familias que hacen fiestas y cenas. Puedo recomendar tus servicios. Claro que tendrás que demostrar que eres capaz, pero estoy segura de que lo eres». El corazón se me aceleró. Era más de lo que podía esperar. No solo apoyaba mi idea, sino que también me ayudaría con clientes. «¿Doña Elena haría eso por mí?» «Claro que sí. Cuidaste a mis hijos como si fueran tus hermanos. Cuidaste mi casa como si fuera tuya. Mereces tener la oportunidad de crecer en la vida». Esa semana armé mi plan. Calculé cuánto necesitaba para empezar. Utensilios de cocina, decoración, uniformes para ayudantes, dinero para comprar ingredientes para los primeros eventos. Con los 72.000 reales que tenía ahorrados, podía empezar en pequeño. Fiestas sencillas, cenas para pocas personas, bodas modestas. Doña Elena me presentó a mi primera clienta, doña Francisca, esposa de un comerciante rico que quería hacer una fiesta de cumpleaños para su hija de 15 años. «Necesito una fiesta bonita, pero no muy cara», explicó doña Francisca. 50 invitados, música, comida, decoración. ¿Puedes organizarla? «Sí, señora. Haré un presupuesto y se lo traigo mañana». Pasé la noche entera haciendo cálculos. Comida para 50 personas, bebidas, decoración, músicos, meseros. Todo sumado daba 40.000 reales. Era casi todo el dinero que tenía. Si la fiesta salía mal, quedaría en la ruina. Pero si salía bien, presenté el presupuesto a doña Francisca. Lo encontró razonable y cerró conmigo. «La fiesta es dentro de un mes», dijo. «Espero que todo salga bien». «Saldrá todo bien», prometí. Y lo haría, aunque muriera intentándolo. El mes siguiente fue el más ajetreado de mi vida. Compré todo lo que necesitaba. Contraté a 3 mujeres para ayudarme. Ensayé cada detalle de la fiesta 10 veces. Doña Elena me liberó para dedicarme por completo al evento. «Considéralo como una licencia pagada», dijo. «Tus hijos son prioridad, pero tu futuro también es importante». La fiesta fue en el jardín de la casa de doña Francisca. Decoré con flores del campo, que eran baratas pero quedaron hermosas. El menú fue sencillo pero sabroso. Sándwiches variados, dulces caseros, refrescos naturales. Los invitados lo adoraron. La cumpleañera quedó radiante. Doña Francisca me elogió frente a todos. «Esta joven es un talento», les dijo a sus amigas. Hizo una fiesta hermosa gastando poco. Al final de la noche, 3 señoras vinieron a hablar conmigo.
Querían contratar mis servicios para otras fiestas. En 2 meses organicé 5 eventos más. Cenas, tés de la tarde, una boda sencilla. Cada evento que hacía, más gente me conocía. Cada cliente satisfecha me recomendaba a otras. Al final del 3er mes, hice las cuentas. Había ganado 80.000 reales netos, más de lo que ganaba en un año trabajando para doña Elena. Era oficial. Tenía un negocio de verdad. Coraje. Me llamó doña Elena para conversar. Estoy muy orgullosa de ti. En 3 meses construiste una excelente reputación, pero ahora necesitas tomar una decisión. ¿Qué decisión? Si quieres seguir viviendo aquí y trabajando para mí en tus horas libres, o si quieres dedicarte por completo a tu negocio. Era una decisión difícil. Doña Elena y su familia habían sido mi salvación. Allí me sentía segura, protegida, parte de algo. Pero tenía 16 años. Si quería crecer de verdad, si quería construir algo grande, necesitaba apostar todas mis fichas en mi sueño. Quiero dedicarme por completo al negocio, dije. Era la respuesta que esperaba. Sonrió. Y ya sé el lugar perfecto para que vivas. ¿Dónde? Mi prima tiene una pensión para jóvenes trabajadoras en el centro de la ciudad. Es limpia, segura, barata y está cerca de todo. Una semana después me mudé a la pensión. Era un cuarto pequeño, pero solo mío, con una cama, una cómoda, una mesa pequeña donde podía hacer mis presupuestos y planes. Por primera vez en la vida tenía un lugar que era verdaderamente mío. No porque alguien tuviera lástima de mí, no porque alguien me estuviera haciendo caridad, sino porque había trabajado para conseguirlo, porque había ahorrado para pagarlo, porque había luchado para merecerlo. A los 16 años era una mujer independiente. Tenía casa propia, negocio propio, dinero propio. Más importante, tenía orgullo propio. Cuando me acostaba por las noches en esa cama que era mía, pensaba en la niña de 9 años que fue vendida por un caballo viejo. Pensaba en cuánto había sufrido. Pensaba en cuánto había luchado. Y sabía que ella estaría orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que nadie nunca más podría vender, cambiar o entregar. Una mujer que había elegido su propio destino. Una mujer libre. El negocio creció más rápido de lo que imaginaba. En 6 meses ya estaba organizando eventos para la élite de la ciudad. Bodas en clubes, cenas en mansiones, fiestas en salones alquilados. Contraté más ayudantes. Primero 2 mujeres para ayudarme en la cocina. Luego un joven para cargar cosas pesadas. Luego 2 chicas más para servir. Me estaba convirtiendo en patrona. Era extraño dar órdenes después de haber pasado toda la vida recibiéndolas. Pero me aseguraba de tratar a mis empleados con respeto, pagarles a tiempo, no gritarles a nadie. Sabía lo que era ser maltratada. Nunca iba a maltratar a nadie. A los 18 años ya tenía un departamento pequeño solo para mí. No era lujoso, pero era limpio, organizado. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía una sala, un cuarto, una cocina pequeña y hasta un baño solo para mí. Para quien durmió en un cuartito sin ventana, en un gallinero, en un orfanato, tener baño propio era un lujo. También estaba juntando dinero de verdad, no los centavos que lograba ahorrar trabajando para otros. Dinero de gente rica, dinero que daba para hacer planes grandes. Un día, organizando la boda de la hija de un banquero, conocí a Paulo. Era socio del salón donde se realizaría la fiesta. Hombre de unos 25 años, guapo, bien vestido, educado. Quedó impresionado con mi trabajo. ¿Tú organizas todo esto sola?, preguntó. «Tengo ayudantes», dije, «pero el planeamiento es mío». «¿Qué edad tienes?» 18. ¿18? ¿Y ya tienes negocio propio? Es impresionante. Hablamos durante toda la fiesta. Me hizo preguntas sobre cómo empecé, dónde aprendí, cuáles eran mis planes. Parecía genuinamente interesado en mi historia. Al final de la noche me preguntó si podía llevarme a casa. «No hace falta», dije. «Siempre vuelvo sola». «Pero hoy no necesitas volver sola». Lo dejé llevarme. En el camino hablamos de negocios, de la ciudad, de sueños. Cuando llegamos a mi edificio preguntó si podía verme de nuevo. «¿Para qué?» «Para cenar».
para charlar, para conocerte mejor. Hombre era un territorio desconocido para mí. Hasta entonces había estado tan enfocada en trabajar, en crecer, en ser independiente, que no tenía tiempo para pensar en relaciones. Pero Paulo parecía diferente, respetuoso, interesado en mí como persona, no como objeto. «Está bien», dije, «pero yo pago mi cuenta». Se rió. «¿Por qué quieres pagar tu cuenta?» «Porque no quiero deberle nada a nadie». «¿Ni una cena?» «Ni una cena». Empezamos a vernos una vez por semana. Siempre cenas sencillas, siempre con yo pagando mi parte. A Paulo le divertía mi insistencia en pagar, pero lo respetaba. Después de 2 meses de encuentros, me preguntó si quería salir en serio. ¿Qué significa salir en serio? Significa que solo saldremos el uno con el otro. Significa que estamos construyendo algo juntos. ¿Y qué esperas construir? Una familia, un futuro, una vida juntos. Familia. La palabra me dio escalofríos. Había intentado tanto escapar de familias que me lastimaron que nunca pensé en construir una familia que me hiciera bien. «Paulo, me gustas», dije, «pero no sé si quiero familia. No sé si quiero depender de alguien». «No dependerías de mí. Dependeríamos el uno del otro». Era una idea nueva. Dependencia mutua en lugar de sumisión. Compañerismo en lugar de posesión. «Déjame pensarlo», dije. Pensé durante una semana. Pensé en los pros y los contras. Pensé en los miedos y las posibilidades. La conclusión a la que llegué fue: me gustaba Paulo, me respetaba, me apoyaba, me admiraba. Nunca intentó controlarme ni disminuirme. Tal vez valía la pena intentarlo. «Acepto salir en serio», dije, «pero con condiciones». «¿Qué condiciones?» «Primera, mi negocio sigue siendo mío. No te metes en mis decisiones profesionales». «De acuerdo». «Segunda, si algún día nos casamos, seguiré trabajando. No seré ama de casa». «De acuerdo». «Tercera, si quiero terminar, lo aceptas sin hacer problemas». Pensó un momento en esa. «Esa es dura, pero de acuerdo». Salimos durante 2 años. Fueron 2 años buenos. Paulo me ayudaba cuando lo necesitaba. Me consolaba cuando algún evento salía mal. Celebraba conmigo cuando conseguía clientes importantes. Y nunca intentó cambiarme. Nunca sugirió que trabajara menos, ganara menos, soñara menos. Cuando cumplí 20 años, me pidió matrimonio. «Coraje, te amo. Quiero construir una vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?» Lo miré a él. Miré mi vida. Miré el futuro que se dibujaba frente a mí. Era un futuro diferente a todo lo que había planeado. Pero era un futuro que incluía amor, respeto, compañerismo. Era un futuro donde no estaría sola, pero tampoco estaría sometida. «Quiero», dije. Y por primera vez en la vida, al tomar una decisión sobre un hombre, no sentí miedo. Sentí esperanza. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Usé un vestido que mandé hacer. Paulo usó un traje prestado de su hermano. La fiesta fue en un salón pequeño, con 50 invitados, clientes que se habían vuelto amigos, empleados que se habían vuelto familia, y doña Elena con los niños, que no se perdían ninguna fiesta mía. Hermana Benedicta vino de la capital especialmente para la boda. Ya tenía canas, pero seguía con los mismos ojos amables de cuando me acogió en el orfanato. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo abrazándome. «Te convertiste en una mujer fuerte, independiente, exitosa». «Fue usted quien me enseñó que era capaz», respondí. «Yo solo te mostré lo que ya tenías dentro de ti». Después de la boda, Paulo y yo alquilamos una casa pequeña en el centro de la ciudad. 2 cuartos, sala, cocina, baño. Para mí, que había dormido en un gallinero, era un palacio. Lo mejor era tener mi propia oficina. Uno de los cuartos se convirtió en mi oficina, donde hacía presupuestos, recibía clientes, planeaba eventos. Paulo respetó desde el primer día que ese espacio era mi territorio. El negocio siguió creciendo. A los 22 años ya era conocida como la mejor organizadora de eventos de la ciudad. Tenía lista de espera, podía elegir a los clientes, podía cobrar más caro. Paulo abrió una tienda de telas finas que tenía mucho éxito. Ambos trabajábamos mucho, ganábamos bien, éramos respetados en la ciudad.
Éramos los dos únicos huérfanos que todos conocían que habían triunfado en la vida. A los 24 años quedé embarazada. El embarazo me hizo feliz y me dio pánico al mismo tiempo. Feliz porque tendría un bebé con el hombre que amaba. Pánico porque no sabía cómo ser madre. ¿Cómo ser madre cuando nunca tuviste una madre de verdad? ¿Cómo cuidar a un niño cuando tú misma fuiste una niña abandonada? Serás una madre maravillosa, me aseguraba Paulo. Eres cariñosa, paciente, sabes cuidar niños. ¿Y si no sé? ¿Y si hago algo mal? Todos cometen errores criando hijos, hasta los que tuvieron padres perfectos. Lo importante es amar, y tú sabes amar. Nuestra hija nació en una mañana de marzo. Era pequeña, pelirroja como su papá, con ojos grandes y curiosos como los míos. La llamamos Esperanza, porque ella era nuestra esperanza de futuro, nuestra esperanza de familia, nuestra esperanza de que dos personas rotas podían crear algo entero y bonito juntas. Ser madre fue más difícil y más lindo de lo que imaginaba. Difícil porque un bebé da mucho trabajo, quita mucho sueño, trae mucha preocupación. Lindo porque por primera vez en la vida tenía a alguien que dependía completamente de mí y no me sentía agobiada. Me sentía importante. Esperanza me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo, y tal vez lo era. Para ella, yo era el mundo entero. Poco a poco volví a trabajar. Contraté a una joven para ayudarme con el bebé. Reduje la cantidad de eventos que organizaba. Me enfoqué en los más lucrativos. Esperanza creció en medio de mis fiestas. Dormía en cunas improvisadas en cocinas de salón. Mamaba mientras yo daba instrucciones a los meseros. Gateaba entre mesas que se estaban montando. A los 3 años ya sabía que cuando yo estaba organizando un evento, no podía interrumpirme, salvo en caso de emergencia grande. Y se lo tomaba muy en serio. Un día, mientras organizaba una boda importante, Esperanza vino corriendo hacia mí. «Mami, emergencia grande». «¿Qué pasó, amor?» «El abuelito está ahí». Me quedé helada. Esperanza no tenía abuelito. Paulo también era huérfano. ¿Quién era el hombre que se presentaba como el abuelito de mi hija? Salí de la cocina y fui a la entrada del salón. Allí estaba un hombre viejo, con pelo blanco, ropa sencilla, sombrero en la mano. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era mi papá. El hombre que me vendió por un caballo viejo cuando tenía 9 años estaba allí, frente a mí, 18 años después. «Coraje», dijo en voz baja. «¿Me reconoces?» Mi primer impulso fue echarlo. Gritar que no tenía derecho a aparecer en mi vida después de tanto tiempo. Gritar que había perdido el derecho a ser mi papá el día que me entregó a un extraño. Pero no grité. No delante de Esperanza. No en medio de mi trabajo. «¿Qué quieres?», pregunté con frialdad. «Quiero pedirte perdón». Perdón. Después de 18 años aparecía queriendo perdón. «Ahora no es momento», dije. «Estoy trabajando. Puedo esperar. Va a tardar. Es una boda grande. Espero». Se sentó en un banco fuera del salón y se quedó allí, 5 horas, esperando a que terminara mi trabajo para poder pedir perdón por la vida que destruyó. Cuando la boda terminó, cuando los últimos invitados se fueron, cuando acabé de organizar la limpieza, salí a hablar con él. «¿Por qué estás aquí?» «Porque me estoy muriendo», dijo simplemente. «Cáncer. El médico dijo que me quedan unos 3 meses. ¿Y qué? Y quiero morir en paz. Quiero pedirte perdón por lo que hice. Vendiste a tu hija de 9 años por un caballo viejo. ¿Qué clase de perdón crees que mereces?» Empezó a llorar. Lágrimas de viejo. Lágrimas de arrepentimiento tardío. Sé que fue terrible. Sé que sufriste. Pero estaba desesperado. Tu mamá había muerto. No tenía dinero. No tenía comida. No sabía cómo cuidar de ustedes. Pensé que sería mejor para ti. Mejor para mí o más fácil para ti. Para los dos. Era cobarde. Era débil. No sabía ser papá solo. Miré a Esperanza que jugaba cerca de nosotros. Pensé en lo difícil que sería cuidar de ella sola si Paulo muriera. Pensé en la desesperación que mi papá debió haber sentido. No justificaba lo que hizo. Nada lo justificaba. Pero tal vez lo explicaba.
¿Dónde estuviste todos estos años? Trabajando en haciendas, solo, pensando en ti todos los días, preguntándome si estabas bien, si te habías convertido en buena persona, si algún día me perdonarías. ¿Y los otros niños? ¿Mis hermanos? Murieron. Todos. Hambre, enfermedad, abandono. Tú fuiste la única que sobrevivió. La noticia me golpeó como un puñetazo. Mis hermanos habían muerto. Yo era la única de la familia que quedaba. ¿Cómo me encontraste? Preguntando, pueblo por pueblo, año tras año, hasta que alguien me dijo que una joven llamada Coraje organizaba fiestas aquí. Pensé que podías ser tú. ¿Y qué quieres ahora? ¿Dinero? No quiero nada. Solo quiero que sepas que me arrepentí todos los días de mi vida, que te convertiste en una mujer mejor de lo que jamás soñé, que estoy orgulloso de ti. Orgulloso, la palabra que nunca había escuchado de él. Es demasiado tarde para orgullo, dije. Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Me quedé en silencio por un buen rato. Una parte de mí quería echarlo. Una parte quería gritar, llorar, descargar 18 años de rabia. Pero otra parte, la que había aprendido a perdonar para seguir adelante, sabía que guardar rencor solo lastima a quien lo guarda. No puedo perdonar lo que hiciste, dije finalmente, pero puedo intentar entender por qué lo hiciste. Es más de lo que merezco. Sí, pero no se trata de lo que tú mereces. Se trata de lo que yo necesito para tener paz. Mi papá murió 2 meses después. Yo pagué su entierro. No por amor, no por perdón, sino porque era lo correcto y porque, a pesar de todo, era mi papá, el hombre que me dio la vida, aunque no supiera darme amor. El día del entierro, sosteniendo a Esperanza en brazos, mirando ese ataúd bajar a la tierra, hice una promesa. Mi hija nunca conocería el abandono. Nunca sentiría que no era querida. Nunca sería vendida, cambiada, ni entregada. Crecería sabiendo que era amada, que era importante, que valía más que cualquier cosa en el mundo. Porque todo niño merece eso. Porque todo niño es un tesoro, no una mercancía. Porque el amor de una madre es lo más valioso que existe. Y yo tenía mucho amor para dar. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de mi historia, es porque entiendes que algunos nacemos para luchar. Nacemos para demostrar que el lugar donde empezamos no determina dónde terminamos. Empecé siendo vendida por un caballo viejo. Terminé siendo dueña de mi propia vida. Hoy tengo 84 años. Esperanza ya es una mujer adulta. Tiene sus propios hijos. Siguió una carrera de maestra. Paulo murió hace 10 años. Pero vivimos 50 años felices juntos. No cuento esta historia para que sientas lástima por mí. La cuento para que sepas que es posible, que se puede sobrevivir a lo que parece imposible de sobrevivir, que se puede construir una vida buena incluso empezando desde el suelo. Y la cuento sobre todo para las niñas que me están escuchando y que tal vez estén viviendo pesadillas parecidas a las mías. Ustedes son fuertes, son capaces, valen más que cualquier caballo viejo. No dejen que nadie las convenza de lo contrario. Luchen, estudien, sueñen, construyan. La vida puede ser mucho más bonita de lo que imaginan. Yo soy la prueba de eso.